Muy buenos días, bienvenidos a todas y todos a este tercer día de actividades del quinto Congreso de Filosofía, Arte y Derecho FIARDE 2022. Una servidora, Natalia Quesada González, les da la bienvenida, coordinadora del área de artes de este congreso, con una mesa que nuevamente iniciando la jornada es una mesa de arte. Este día nos toca hablar sobre teatro. La mesa la titulamos Malabares en el Teatro. Antes de presentar a mis ponentes, voy a dar un pequeño resumen de por qué malabares en el teatro, ¿no? Creo que en veces cuando no conocemos las profesiones, cuando no estamos con tanta cercanía, no imaginamos todo lo que se necesita para que nosotros podamos llevar a cabo una puesta en escena, ¿no? Este es el caso, por eso es malabares en el teatro. O sea, es muy padre, muy hermoso llegar, sentarte, ver teatro, ya sea en un espacio cerrado, en un espacio poco común o convencional, pero toda la producción que hay detrás y todo el trabajo que conlleva poder montar obras de teatro es un trabajo titánico que en veces, pues sí, son malabares lo que se tiene que hacer porque no creo que sea uno solo el caso, hay varios casos en los cuales dejas días, a lo mejor comes menos, a lo mejor vendes algo, para poder llegar a hacer esta pasión, porque es una pasión por el arte del teatro. Y esta mañana nos acompañan en esta mesa. Primeramente voy a presentar a Alejandra Ramos, productora de artes escénicas. Estudia la licenciatura en literatura dramática y teatro, tiene especialidad en actuación, además de en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, además de haber estudiado dirección escénica con Boris Schwedman, y tiene un vasto currículum del cual voy a intentarlo sintetizar para poderle dar la palabra. Se dedica a gestión cultural, mercadotecnia, autogestión y producción de proyectos culturales, además de que estudió en la Universidad de Maryland un diplomado, un diplomado en gestión de organizaciones artísticas y culturales por el Instituto de DeVos de la Universidad de Maryland. Entre sus múltiples proyectos en los que ha estado durante estos 20 años de experiencia que tiene Alejandra, con los que cuenta, se ha ejercido dentro de Fiteatro, Iberescena, México en Escena, Profes de la Ciudad de México, además de que ha colaborado con diferentes y diversos y reconocidos productores y directores del ámbito teatral como es Boris Schwedman, David Holguín, José Alberto Gallardo, Ignacio Flores de la Loma, Juan Tagle, David Jiménez, José Manuel López Velarde, Flavio González Melo, entre otros. Es docente de la materia de postproducción y viabilidad de proyectos para la licenciatura de producción de espectáculos y gestión cultural del Colegio de Artes de la Universidad del Claustro de Sor Juana y creadora de la incubadora de producción de proyectos de teatro La Capilla. Actualmente es socia de Sepia Producciones S.A.D.C.B., productora de compañía Los Endebles AC, administradora del Teatro La Capilla y directora general de Iridicente Producciones y productora de Las Tradicionales. Alejandra, es un gusto para mí que nos hayas acompañado, que nos brindes tu tiempo en estos momentos que además creo que el teatro pospandémico es muy diferente a de cómo estaba prepandemia. Sí entiendo, la pandemia a todos los aspectos económicamente golpeó, ¿no? Pero creo que esta parte de sí hacer ver al auditorio que el teatro es de las 7 bellas artes la vivencial, ¿no? O sea, para poder realizar teatro tiene que haber alguien parado en un escenario, tiene que haber alguien que prenda la luz, que levante el telón, que nos abra la puerta del teatro. O sea, todo ser humano que está involucrado en el teatro es importante. Sin ellos creo que no podríamos realizar esta parte, poder seguir dando y brindando, ¿no?, el arte escénico. Entonces, yo te dejaría en estos momentos una pregunta. De por sí era difícil hacer teatro, es más difícil pospandémico y ojo, más después de ver que tú misma lo dices en tu currículum, tú estuviste en Efiteatro, ¿no? Esta parte de que ahora es Efiartes, se conoció primero Eficine, después fue Efiteatro, ahora es Efiartes, y estamos hablando que para todas las artes que existen en el país hay un presupuesto, un estímulo fiscal de solo 200 millones de pesos. O sea, solo ciertos proyectos ingresan, solo ciertas carpetas. ¿Qué tan difícil, Ale, es poder producir teatro
y lo haces. Yo sé que le tienes amor al teatro, pero ¿poder vivir del teatro es posible en México? ¿Y cómo ves tú esta parte pospandémica del teatro? Te cedo los micrófonos. Ale, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, primero que nada, muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado. Me parece que es un espacio necesario justamente en este momento. Siempre es necesario hablar y tener estas mesas de discusión donde podamos escuchar a otros compañeros y poder comunicarnos con el público justo para acercarlos a las situaciones que vivimos, a las artes y que entiendan un poquito de lo que hacemos. Pero además tienes toda la razón del mundo. En este momento particular, después de la pandemia en el que estamos apenas saliendo y descubriendo cómo están sucediendo las cosas, cómo está sucediendo el hecho escénico, me parece todavía mucho más necesario y mucho más prudente tener estos espacios. Primero, agradezco muchísimo que exista y agradezco la invitación. Y sí, me hiciste varias preguntas y voy a intentar contestarte todas y cada una lo mejor que pueda. Primero, ¿es posible vivir del teatro? Sí, yo sí creo que es posible vivir del teatro. Yo vivo de hacer teatro particularmente desde que tengo 19 años. Entonces, yo no hago otra cosa que hacer teatro. Sí he tocado el cine, sí he tocado hacer oficina, sí he hecho un par de cosas más, pero al final del día, mi base de mi trabajo, de mi vida, de mis estudios, siempre han sido el teatro porque encuentro en ese espacio justo lo que decías, hecho el hecho escénico sucede solo una vez, sucede en ese momento, y eso es algo que no va a cambiar, que para mí es lo más valioso que tiene este arte, que es la actuación por la cual yo empecé, y que después ya encontré que es lo que a mí me gusta, me llena, me parece que eso no cambia. El cine tiene sus cosas maravillosas, otras artes tienen sus maravillas, pero sucede una vez y ya, lo que tú viste en ese momento es lo que sucede y es lo que sucede. Eh, entonces, pensando en todo esto, yo creo que sí se puede, pero también es importante decir que hay que diversificarnos en las cosas que hacemos. Y esa es la parte que a lo mejor no siempre es fácil de entender siendo parte de este engranaje, porque el engranaje, también lo dijiste, son muchas personas, ¿no? Es el actor que se para, que es el que da la cara y el que a ustedes ven y el que a la gente le aplaude y el que se lleva básicamente siempre el reconocimiento, pero atrás de ellos hay muchísimas personas que acompañan ese proceso. Para que eso sucede primero un proceso de varios meses, si no es que años, hablando de EFI, ¿no? Y ahorita pasaremos a lo que es la convocatoria y a todos estos apoyos institucionales, pero a veces pasan años en los que yo pretendo armar un proyecto. Yo lo hago un año antes, meto una carpeta, trabajo mucho para que esa carpeta se quede, ese proyecto es aprobado y llega a pasar un año, año y medio para que el proceso apenas empiece. Y es un proceso de meses en el que estamos involucrados actores, creativos, directores, gente de producción, el propio teatro, los técnicos, hasta que ustedes llegan y ven el hecho final, que sucede en una hora. Y esa hora sucede, pasa en tu cabeza, pasa en ese momento, te la llevas y ya, se acabó. Entonces es un trabajo muy grande, es un trabajo titánico y habría que valorarlo también desde ese sentido. Y sí, en este momento en el que de por sí las artes, la cultura, en realidad no nada más las artes, sino la cultura en sí misma, nunca ha sido un espacio al que se le dé tanto apoyo desde el gobierno federal. Después de la pandemia todavía es menor el apoyo económico que tenemos. Eh, en principio lo podríamos entender, hubo una cuestión que es mucho más grande de lo que podríamos pensar. Sin embargo, sí creo que ya estamos en un momento en el que tendríamos que reconsiderar la forma en la que esto está sucediendo y darnos cuenta que necesitamos volver a apoyar a esta industria, porque sí es una industria, porque al final del día sí somos un espacio que genera un ingreso para la sociedad. Sí, así pagamos impuestos, generamos trabajo, generamos un montón de cosas,
que al final del día es una empresa, no es algo que suceda y que tampoco genere. Es una empresa que ingresa muchísimo del dinero del entretenimiento en este país y que tendría que ser tomado en cuenta también dentro de estas instituciones para que puedan apoyarlo, para que regrese, así como estamos pensando en apoyar otros sectores de diferentes industrias para que vuelvan a tomar fuerza, tendríamos que tomar en cuenta que todo el área cultural también genera y que también es importante apoyarla para que podamos otra vez realzar y volver a relanzar los proyectos que tenemos. Yo trabajo particularmente, aparte de producir, trabajo en un teatro, entonces ubico además perfectamente que los espacios están descapitalizados, han tenido que seguir pagando, porque hemos seguido pagando rentas, hemos seguido pagando servicios, hemos seguido pagando cosas, hemos seguido pagando sueldos, ¿no? Y ese dinero nunca entró. Entonces ahora volver a abrir nuestras puertas y estar pensando que ahora podemos tener el 100% del afore, pero al final del día la gente no está regresando de la misma manera y se entiende porque no tiene la capacidad económica para regresar y volver a pagar un boleto de 300, 400, 500, la cantidad que sea, incluso de 150 en la área institucional, y ahí ves funciones en el IMBA con 17 personas, ¿no? En el Julio Castillo, donde le caben 1000 o 900, o sea, es tristísimo, no hay manera de que en este momento eso esté funcionando. Eso es muy complicado y muy triste. No te podría decir si hay una solución, ¿no? Justamente lo que yo estaba estudiando ahí en la Universidad de Maryland era justamente esta recapitulación y cómo desde este momento, cómo podríamos volver a trabajar y a lo mejor pensar en que hay que trabajarlo desde la sociedad, desde el tejido social tal vez, en vez de pensar que todo venga de la institución o de la federación. Tal vez por ahí podríamos empezar a generar otro tipo de trabajo, otro tipo de forma para poder generar una nueva comunicación y a lo mejor poder generar otro tipo de ingresos, otro tipo de apoyo a partir de la sociedad y no precisamente de la institución, porque la institución todavía está en esta discusión interna de cómo generar estas nuevas convocatorias. Han salido muchas convocatorias a partir de la cuestión pandémica, pero yo soy de la idea, y mira que he ganado varias de las que han salido, yo soy de la idea de que eso no es una solución. Yo creo que ha sido un paliativo en este momento, pero yo creo que a mediano plazo, ni siquiera a largo, a mediano plazo, estos instrumentos no son suficientes, estos instrumentos no están generando una base sobre la cual realmente podamos seguir generando a mediano plazo. O sea, me sirve ahorita, me das una lana, no gano esta convocatoria, me la diste, sí ya gané, sí me está salvando no tener trabajo o ingresos, pero no me ayuda a generar, no me está ayudando a que esto continúe. Y creo que ahí es donde está el error, ¿no? Querer calmar todo como con una cosa inmediata, pero que no estamos pensando a mediano y a largo plazo. Y ahí es donde tendríamos que volvernos a sentar a repensar de qué manera queremos volver a trabajar con la sociedad, volver a trabajar con la institución. También lo dijiste, no es posible que particularmente FIARTES, también lo dijiste. Yo empecé a hacer efiteatros a los 2 años, justo un año después de que empezó el efiteatro. Y desde entonces, afortunadamente, yo he ganado todos los años, he ganado efiteatro, todos los años. No ha habido año en el que no haya ganado. Me siento muy afortunada por eso, pero al mismo tiempo me doy cuenta que durante este proceso de haber sido anfiteatro y luego haber pasado justo a FIARTES, que también me parece muy válido, que queramos abrazar otras artes, lo cual está muy bien, los montos que eran solo para un área, de repente los tenemos que compartir y de repente somos insuficientes y aguas, la inflación sube, nosotros seguimos ganando lo mismo que ganábamos hace 10 años, no es posible. O sea, es completamente inviable y no necesitas ser una persona muy especializada en números para saber que lo que ganabas hace 5 años no te alcanza para comprar lo mismo que compras hoy. Imagínate que yo hago un proyecto en el que digo que me voy a gastar 100,000 pesos en lo que sea, cuando suceda en un año y medio, no me va a alcanzar. Si yo voy a comprar 10 tablas, seguramente en año y medio me va a alcanzar para comprar 8, ¿no?
Entonces, esta exigencia en la cual no estamos viendo lo que necesita la industria, lo que necesito para crear esto que te estoy diciendo que voy a hacer, es donde creo que nos está faltando a nivel de la institución. No hay esa comprensión, no hay ese apoyo, no hay esa visión de compartir esto con nosotros. Y tampoco hay disposición al diálogo. Eso también es importante decir. Como que decimos, no, tú me dijiste que son 10 pesos, son 10 tablas, ¿dónde están? Y tú, ajá, eso fue hace año y medio, ¿no? Y lamento decirte que no me sale, no hay manera. Soy un montón de aristas ahí que tendríamos que seguir revisando y que creo que hay posibilidades. Yo creo que toda crisis es una oportunidad de cambio y ese cambio nos puede llevar a mejorar, definitivamente, pero todavía yo sigo buscando respuestas porque llevo meses, ¿no? Si no es que ya después de toda esta crisis, buscando reestructurar el espacio en el que trabajo, las compañías con las que colaboro, y sigo buscando y no encuentro todavía hacia dónde hay una luz, ¿no? O sea, creo que también por eso este espacio es bien importante, porque está bueno que lo platiquemos y que a lo mejor así podamos llegar a algún lugar juntos, a partir de esto, de dialogarlo, ¿no? Claro, Ale, y mencionaste algo que a mí en lo personal sí me llama mucho la atención, ¿no? Esta parte de no ese egoísmo, el no querer compartir con otras artes, pero es que en realidad la cultura en México está, o sea, literal en último lugar, ¿no? O sea, creo que esta crisis cultural no es de pandemia, viene de muchos años atrás. Y creo que esta parte de decir, es que a la gente no le gusta la cultura, a la gente no le gusta leer, ¿no? Digo, creo que subió la media a 3.6 libros al año que la gente lee, ¿no? Que muchos dicen leer, más no comprender, ¿no? Que ya ahí cambia la cosa. Pero eso es parte también de este sistema educacional que tenemos, ¿no? Porque creo que también viene todo de esto, pero si la gente no quisiera ir al teatro, digo, ya llegó Daril, ya llegó Pepe, buenos días a ambos, vamos yo les quería preguntar algo, ¿no? Esta parte de los jueves son de 30 pesos en el Bosque y en la UNAM. O sea, realmente si la gente no quisiera ir, si no llegas a ir una semana antes mínimo a veces, porque a veces 3 semanas antes ya no hay funciones para los jueves, la gente sí tiene ganas de cultura. El problema es que es muy caro. Además, por ejemplo, el lunes que tuvimos la mesa de cine, sí, claramente, ¿no? Estaban hablando ellos de millones y millones. Sí, obviamente una producción cinematográfica son millones, ¿no? Pero el teatro es más caro, a mi perspectiva, porque diario, como bien lo dices, Alejandra, tienes que cubrir sueldos. O sea, pero sueldos de todo, ¿no? Porque si tienes la suerte de tener un teatro que a lo mejor ya te incluya ciertos aspectos, que no todos lo incluyen, porque hay teatros que te incluyen ciertas cuestiones y otros que no. Entonces, esta parte de que es muy caro hacer teatro, ¿no? Y la gente no logra entender esta parte de que, sí, el cine llegas y pagas, tiene muchísimo que no voy al cine, ¿no? Pero por un decir, la gente que va a cierta sala VIP, 500, 800 pesos por 2 personas, mínimo. O O sea, la sea, entrada te cuesta 80 pesos o 100, más lo que te quieras consumir adentro. O sea, échale cuentas, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, pero la gente siente que es más barato ir al cine, no sé por qué motivo, no sé por qué, y no, ojo, yo no, ya ni al contrario, nunca le tiraría al cine, o sea, es un arte que se me hace muy buena y muy bella, pero también sí creo que en pandemia se intentaron hacer streaming, no sé si ustedes hicieron algún streaming en esta onda de pandemia. A mí me regalaron una función del Quijote, de Don Quijote, pues sí, ¿no? Musical, a final de cuentas creo que era de Alejandro Gou, no me acuerdo quién la montó. Sí, pues para streaming esas a lo mejor pegan, ¿no? Pero yo no me puedo imaginar, por ejemplo, yo fanática de Peter Brook, no me puedo imaginar viendo El Traje o viendo Battlefield o viendo Swiss Band Se ha muerto vía streaming. O sea, creo que esta parte de lo que transmite el teatro no funciona en streaming. O sea, sí puede haber grabaciones, sí puede haber esta recopilación para tener esta historia del teatro, ahora con tanta tecnología, pero mi pregunta va centrada hacia los tres. ¿Qué tan difícil realmente es llegar a un EFIARTES? Porque estamos hablando que es el ICR de empresas y que tienes que tener una empresa que tenga en orden todos los impuestos, el famoso D32, algo así es. Y 32. si, sí, y si no lo tienen, ya no te pueden dar el EFIARTES, ¿no? ¿Y qué empresa te puede dar un ICR? Creo que son máximo 2 millones por empresa, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a esos empresarios? O sea, esa parte yo les dejo la pregunta abierta, Daril, Pepe, Alejandra, quien la quiera contestar.
¿Cómo llegas a esos empresarios? Porque no creo que sea fácil llegar con Fence y decirle, me das 2 millones, buenas tardes, aquí está mi proyecto. No. Les dejo los micrófonos, el que quiera contestar. Realmente voy a ser muy honesta, perdón por interrumpirlos antes con el auditorio. Esta mesa es menos academia, es más de entrar cada uno y cada uno tenemos esta libertad porque pues es más, somos más vivenciales, somos más teatreros. Entonces, les dejo los micrófonos con esta parte. Y además somos amigos, digo, ya está Pepe, estoy viendo a Pepe y a Daryl, yo con Pepe trabajo, ya tengo un tiempo de estar colaborando y somos dos personas que creo que coincidimos en muchas cosas, a Daryl también lo conozco bastante, también somos amigos. ¿Quieren contestar algunos de ustedes? ¿O sigo yo? Gracias. Pues mira, justamente Pepe y yo traemos un par de proyectos que han estado buscando ese espacio. Yo trabajé en una empresa de broqueo hace muchos años. Durante un tiempo asesoré en la parte de teatro y es una empresa que se dedica nada más a eso. Solo se dedica a vender efiartes y anfiteatros y a hacer product placement para películas y para series. Entonces, es un mercado muy grande. Ahora nos piden a nosotros que seamos los productores, los creadores, ¿no? A los que nos acerquemos a las empresas para evitar esta figura del broker, que es el intermediario entre nosotros y la empresa. Y es un trabajo. Los brokers no son otra cosa que vendedores. Ellos venden lo que tú les digas, una película, una obra de teatro, incluso cualquier otra cosa, porque se venden patrocinios y se hace product placement directo con las empresas. Ellos venden lo que sea. ¿Cómo hacemos para que un creador o un productor como nosotros tenga acceso a esas empresas? No es fácil. Déjame decirte que ahora que salieron los positivos de este año, me parece que la ventana es alrededor de un mes, ahora que está abierta para que los compañeros cerremos con nuestra empresa. En un mes, tú no te levantas hoy, ¿no? Buscas el teléfono de Herdes o de quien tú quieras, le hablas a Herdes y le dices, oiga, me comunica con la gente legal porque fíjense que le tengo un negociazo y le ofrezco esto y en 2 días te van a decir que sí. No es cierto. Eso no pasa. Hay un proceso dentro de las empresas. Las empresas que ya conocen el EFIARTES o cualquier EFI, cualquiera de los estímulos fiscales, porque ahora también ahí está EFI Deportes, ya existen otras muchas, estímulos fiscales, ya tienen un proceso interno que a veces empieza desde octubre, noviembre del año anterior. O sea, hay empresas que ya desde el año pasado están recibiendo proyectos porque ya saben que lo van a hacer y tienen la opción de desde hace meses decidir con qué proyecto quieren ir o no y ya nada más están esperando los positivos. En realidad ellos reciben desde hace mucho y ellos ya decidieron. O sea, si alguien cree que hoy va a buscar y va a encontrar una empresa, perdónenme, lamento decirles y romperles sus esferitas de cristal, no va a pasar. Esa es la verdad. Y por otro lado, los procesos internos de las empresas son largos. O sea, uno no puede llegar con la gente de mercadotecnia y ofrecerles este maravilloso proyecto que trae a maravillosos creadores en un maravilloso teatro y puede que les encante. Pero el proceso legal, bien lo dijiste hacia adentro, es diferente porque hay una cuestión fiscal que tienen que revisar cuál fue las ganancias del año inmediato anterior, sobre eso calcular cuál es el ISR que deberían de pagar. Ellos pueden dar hasta el 10% del ISR y a cada proyecto hasta un máximo de 2 millones. Entonces, hay una cantidad de procesos internos de cada empresa que retrasa mucho el tiempo en el que uno se acerca y negocia. Y a veces uno tiene que hacer otras cosas como productor o como creador y esas son de las últimas cosas que sabemos incluso hacer, ¿no? Y no nada más que tengamos el tiempo, sino que además sabemos hacer. Entonces se vuelve necesario y no, porque sí podríamos hacerlo nosotros, yo lo he hecho personalmente, este acercamiento a las empresas. Y la institución tampoco lo hace más fácil. Ya también es una discusión que hemos tenido nosotros con el propio EFI y con el SAT, porque al final esto está ligado con la Coordinación Nacional de al SAT. Y decimos, ustedes tienen una base de datos, ¿no? O sea, digo, no es que nos digan a nosotros qué empresas podrían ser participantes, pero sí podrían ayudarnos a nosotros a vincularnos, ¿no? De alguna manera con las empresas para que pues me ayudes, porque yo, desconocido, director, creador, actriz, no tengo idea de a qué empresa acercarme. O sea, de verdad no tengo idea.
Y esos procesos son muy largos. Entonces, a veces yo de verdad esta vez veo amigos, compañeros míos que es su primer EFI y me hablaron hace unos días y me dijeron, no, ya no conoces una empresa, no me puedes ayudar. Y yo, híjole amigo, ¿cómo te explico que, o sea, sí te paso los contactos, pero hoy ya es tarde? O sea, esto seguro ya, para mí ya se acabó, ¿no? En fin, Pepe. Sí, sí, claro, es que este es el problema, ¿no? Yo el otro día estaba pensando eso, ¿no? Yo decía, tendría que tener, digo, los legisladores cuando pasaron estas leyes, que creo que aparte Fiteatro fue copiado de Ficine, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Porque aparte el primer año que salió era como una locura de, tú asegúrame que vas a tener el 40% del teatro lleno. Espérate, yo no puedo asegurarte el teatro lleno o no lleno, o sea, no te puedo decir la cantidad de asistencia. Yo sí creía y pensaba y decía, tienes toda la razón, ahí la ley debería de acentuar qué empresas son las que pueden ingresar y no debería de ser contacto directo, porque a final de cuentas, como dices, ya en brokers hay gente que trae los contactos. Yo supe del primer efiteatro, supe de 2 personas que traían los 2 millones, pero dados por grandes empresas porque eran sus amigos, sus parientes. Entonces, esta parte de que uno dice, yo desconocido, como bien dices, ¿no? Digo, a mí me da muchísimo gusto, porque está pidiendo la palabra de una vez, se lo voy a dar a Pepe. Pepe, te voy a omitir presentarte para podernos seguir arrancando. Ya preséntate tú. Lo único que les puedo decir es que es gran director, gran productor, gran dramaturgo. Yo todavía lo recuerdo cuando estudiamos en la carrera, cuando se fue a Varsovia con Fragmentos de Beckett, que regresaste como el campeón sin corona. Pepe, te lo robaron. Fue un hecho, todo el mundo no lo dijo. Lej lo dijo. Entonces yo le creo a Lej. Y Pepe, bienvenido a esta tu casa, FIAR de 2022. Es un placer, adelante. Gracias. Bueno, pues digo, Natalia me ha hecho muchas flores, son inmerecidas, pero sí bueno, pues me dedico al teatro desde la escuela, ¿verdad? Escribía y dirigía mis proyectos. Y menciono esto pues también como un punto de partida para conectar con lo que acaba de decir Alejandra, porque efectivamente pues nosotros estudiamos una carrera pues, artística con la finalidad de poder crear obras, sean dramatúrgicas, pues en escena, y con la idea de que pues en algún momento eh, nos íbamos a entrar a un sistema de producción donde nuestras obras podrían ser vistas. Por lo menos esa era la ilusión totalmente naif en la época estudiantil, ¿no? Pero bueno, poco a poco nos dimos cuenta de que ese sistema de producción no existía, de que normalmente estaba capturado por el Estado, por múltiples instituciones que otorgaban apoyos, otorgaban espacios y daban pues los recursos para la producción. Esos recursos, como ya decía Alejandra, pues han ido reduciéndose y hay recursos pues, muy chiquitos, como para obra ya producida, que se pueda presentar en cualquier lado, o sea, que no cueste nada o cueste muy poco presentarla. Es el tipo de apoyos que existen ahora. Y entonces empezó a quedar desolada el área de la producción y entonces surgen los estímulos fiscales, ¿no? A mí lo que me gustaría decir sobre los estímulos fiscales, para no redundar en lo que ha dicho Alejandra, lo voy a pues plantear así de una forma tal vez un poco más general, no tan particular como ella, que es que desde mi punto de vista, y lo hemos mencionado, parece que está Alejandra incluida en los estudios, pero prácticamente desde que nació el EFIARTES, y particularmente el teatro, era un sistema, tal como estaba planteado, opresivo y que apuntaba a una forma de segregación, por lo que acabas de mencionar, Natalia, ¿no? O sea, el acceso a las empresas está reservado a las personas cercanas a las empresas, ¿no? Sean familiares, sean conocidos. Ahora, esto no quiere decir que sea imposible acceder a ellas, ¿no? Ha habido personas que lo han conseguido, pero normalmente se necesitan estas figuras intermediarias. Eso ya nos está poniendo delante de un sistema que nos segrega, que nos estratifica. De por sí ya vivimos en un sistema estratificado, ¿no? Entre las empresas, los trabajadores, en fin. Entonces, poder llegar a ello. Ahora, si ese es el estímulo para la creación artística, estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema porque los proyectos que se puedan presentar a una empresa
como bien ha dicho Alejandra, las empresas que ya conocen los estímulos fiscales ya tienen su sector, su departamento que analiza los proyectos, es decir, hay un primer trabajo de selección en la empresa. ¿Y por qué digo que tenemos un problema? Porque las empresas tienen en su lobby o en sus carpetas una cosa que se llama misión, visión, y entonces esto quiere decir que la obra artística que se les está presentando ya se tiene que supeditar a su misión y visión, y que sabemos que son empresas cuya misión y visión, digo, más allá de que produzcan tomates o radios o lo que sea, es una visión de mercado, ¿no? Pues es una visión donde su pensamiento, su afectividad, su visión del mundo tiene que ver con una relación totalmente económica, ¿no? Es decir, ¿qué voy a ganar yo? ¿Cuál es la ganancia? Y bueno, siendo un estímulo fiscal, se sabe que no hay un retorno del dinero que ellos aporten, sino que es un crédito fiscal, pero de cualquier modo se espera una ganancia, aunque sea salir en la foto con el actor famoso, por ejemplo, ¿no? Entonces las decisiones empiezan a supeditar no a los criterios artísticos, mucho menos sociales, sino a criterios de mercado o de la empresa, toda vez que ya se haya podido llegar a la empresa, ¿no? Y entonces, si esa es la opción de producción de las artes en nuestro país, pues claramente estamos frente o a una opción totalmente naif, totalmente, pues casi, no sé, ingenua, o en una opción, o que esta sea la única opción, se vuelve una opción muy malintencionada, ¿no? Yo creo que es más la segunda. O sea, un total desinterés por la producción artística, una total ignorancia frente al sentido de la creación artística y de su relación social. Y entonces, bueno, pues si ellos quieren hacer arte, pues que ahí busquen. Ahí están esos estímulos, pues úsenlos si pueden, como puedan, porque verdaderamente no los interesa como país o como Estado. Y hay otro problema, ¿no? que yo veo, y que ya también lo ha mencionado Alejandro Cobo, que pese a que el arte puede generar riqueza, porque la taquilla puede de pronto quedársela la empresa productora, no estamos hablando del mismo producto para todos los tipos de teatros, ¿no? Ni para todos los recintos teatrales. Entonces, efectivamente, ¿quiénes han capturado el Efiartes? Y eso es algo digno de estudio, las obras comerciales, ¿no? Llamamos obras comerciales estas obras que están buscando de entrada el retorno y la ganancia de taquilla como primicia, y digo, puede ser un texto clásico, puede ser cualquier texto, pero donde los elencos, por ejemplo, se empiezan a armar. A mí me ha tocado con alguna persona con la que intenté trabajar, que afortunadamente no lo hice, que me ponía esa condición, o sea, cambia tu elenco porque este elenco no funciona, ¿no? No funciona económicamente, digamos, ¿no? Y claro, porque él, siendo la empresa productora, pues quería quedarse con una taquilla abultada, ¿no? Porque pues la taquilla ya no tiene que devolvérsela a nadie, ¿no? Pero los artistas, es decir, los creadores, llámese el director, el actor, la bailarina, la dramaturga, en fin, estas personas tienen un sueldo al que pueden acceder, pues en cuantos Efiartes puedan entrar. Un sueldo que, como bien dice Alejandra, no ha cambiado a lo largo del tiempo, que haya en este país una crisis. Es muy curioso, porque en este país todos nos enteramos de la crisis, menos el secretario de Hacienda y menos las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, siguen siendo esos montos, y entonces esto no genera sustentabilidad en el gremio, no genera sustentabilidad ni siquiera en las productoras independientes, porque tú no puedes generar riqueza con un sueldito que apenas te da para lo básico, ¿no? Si es que te da para lo básico, y para ello tendrías que haber participado en muchos Efiartes, toda vez que en otros no hay otros medios de producción, o estos se han visto totalmente reducidos, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante reformular completamente no solo el teatro, particularmente el acceso y la conexión con las empresas, sino abrir otro tipo de estímulos fiscales también, no únicamente que además, pues a muchas empresas pues las ahuyenta, ¿no?
O sea, más que querer entrar, pues a veces quieren alejarse de ser tan fiscalizados, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo sí creo que el Estado, pues el Estado, refiriéndome pues no únicamente al gobierno, sino al Estado y su relación con la sociedad, tenemos que inventar otras vías de producción, desde mi punto de vista, que apunten a la sustentabilidad. O sea, que nos tenemos que preguntar no cómo produzco una obra o dónde presento una obra, sino cómo conseguimos un tejido sustentable, donde sea factible, entonces, que la producción también se vuelva sustentable, ¿no? O sea, aquí hay una idea de que si la producción es sustentable, entonces el tejido social es sustentable, pero es una idea absolutamente neoliberal, pues, ¿no? O sea, es un poco al revés. Si el tejido social es sustentable, entonces la producción puede ejercerse y no se va a supervisar el tejido social a la producción. En fin, en resumen, pienso que los efiartes son opresivos, segregacionistas, excluyentes y hay que revisarlos. Muchas gracias, Pepe. Y yéndonos sobre esta línea, Daryl, Daryl es actor y bailarín, es director del Centro Cultural El Hormiguero, pero además, Daryl, en tu currículum, tú estás en una compañía de teatro comunitario apoyada por la Ciudad de México. ¿Cómo ves tú esta parte de la falta de apoyo real a las artes, ¿no? Porque hablar, o sea, sí, nosotros claramente vamos a defender el teatro, vamos a querer más dinero para el teatro, ¿no? Pero esta parte de que, y Pepe acaba de dar un punto que a lo mejor tú como director de un centro cultural también es súper álgido, esta parte de que buscan actores que les vendan, ¿no? Los niños bonitos que vendan, así no canten, así no bailen, así tengan la producción gigantesca, pero la gente está dispuesta a pagar 900, 1,500 pesos por un boleto porque está fulano de tal, ¿no? Digo, yo quiero ir a ver Network, pero no en sí, o sea, sí me atrae la obra, pero a mí me gusta mucho Daniel Jiménez Cacho como actor, ¿no? O sea, yo he tenido el placer de verlo, se me hace muy bueno, se me hace uno de los más grandes, creo, ahorita en teatro en México, pero sí se me hace carísimo pagar 900 pesos en el Insurgentes hasta atrás por decir, quiero darme el gusto de ver a Daniel Jiménez Cacho, pues prefiero pagar 150 en varios días para ir al teatro, ¿no? O volverme gente de teatro, lo que sea. Daryl, ¿tú cómo lo ves desde este punto de vista? ¿Qué podríamos hacer para que el gobierno pues dé más apoyo a la cultura? Porque la gente sí quiere la cultura. Hola, pues buenos días a todos. Qué gusto estar aquí de verdad en este ejercicio de encontrar diálogo y de reflexionar sobre las áreas de oportunidad que podemos encontrar en esta cosa que es el teatro y todas las cuestiones culturales. Y todos tocan un tema bien interesante sobre los derechos culturales y entender que justo es un derecho por la sociedad que nosotros ejerzamos el ejercicio de la cultura, ¿no? Y pensándolo en todos los sentidos, no solamente llevándolo a las expresiones artísticas de danza o de teatro, sino también todas las expresiones culturales que hay y cómo nos ha faltado ese resguardo legal, de cabal forma todo lo que el gobierno tendría que ofrecernos a nosotros como respaldo para poder ejercer estos derechos culturales. Nada más quiero aclarar que yo soy coordinador del Hormiguero, el director es Marco Pacheco, trabajamos muy en conjunto, pero sí hay una gran diferencia. En este sentido, pues mucho el discurso que trabajamos tanto Marco como yo y en el Centro Cultural es hacer valer los derechos culturales y que tanto la sociedad en general como la comunidad artística entendamos que es un derecho y que es una obligación. Y en ese sentido hay que buscar alianzas y redes de apoyo y de trabajo entre las comunidades artísticas y la comunidad en general para poder dar seguimiento de forma legal a todas las leyes que se están ejerciendo para todas las actividades culturales, ¿no? Por ejemplo, apenas hace un par de días se celebró el Antifestival, que fue un ejercicio de poder encontrar mecanismos para que los gobiernos, tanto estatales como federales, entiendan que las necesidades culturales son muy distintas a las necesidades recreativas en general. No es lo mismo
un centro cultural, un teatro, a un bar, a una cafetería. No son el mismo discurso, ni los mismos ingresos, ni impacta de la misma forma a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que lo más importante es dar seguimiento y organización entre nosotros como comunidades para poder exigir buenas, buenos derechos, buenos apoyos, buenos recursos. Ahorita que hablan del EFI, a nosotros también se nos hace impresionante. Para nosotros, hormiguero como tal, es el primero EFI que vamos a tener con La venganza del gato Boris. Y justo desde que empezamos a realizar toda la carpeta decíamos, es que esto es para que lo tenga el sobrino de Slim y nada más, ¿no? Porque es muy complicado, desde cómo construyes a las empresas, cómo llegas a ellas, el contacto. Por ejemplo, ahorita que nos lo dieron, dijo algo muy claro Alejandra, y tampoco quiero ser reiterativo, pero en 3 semanas uno no hace una gestión de tocar a la empresa, presentar el producto y que aparte ya se ve interesada y realizar todas las cuestiones operativas y logísticas y administrativas que esa empresa requiere. En 3 semanas no lo haces, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas sí se tienen que nombrar e informar a las instancias que se están encargando de hacer todos estos proyectos y hacerlo desde una manera grupal, porque es muy distinto hacerlo yo, Juan Pedro, a hacerlo todo un grupo y toda una colectividad organizada con propuestas claras y resoluciones muy específicas donde podamos ayudar a que justo este ejercicio de democratización y de cultura vaya a buen camino y sirva tanto para la comunidad en general como para los artistas, porque como bien también lo decía Pepe, o sea, habrá que ver si realmente ese EFI o si ese proyecto sí va a ser sustentable. A las cuantas entradas, a los cuantos boletos vendidos, yo ya estoy cubriendo el gasto mínimo diario de esa producción y a partir de qué boleto, yo ya empiezo a tener una ganancia y que esa ganancia me sirva aparte para poder invertir y para poder tener ganancia yo como productor, como director, como actor, como esté en el proyecto cultural, ¿no? Creo que también ese es un gran trabajo. En resumidas cuentas, creo que lo más importante es la educación, o sea, educarnos nosotros como artistas, como gestores, como actores, como gremio artístico y a la comunidad también, ¿no? En este sentido de decir, a ver, trabajemos juntos en que todos tenemos que tener claro que lo primordial también son los derechos culturales, así como es básico, y a lo mejor aquí voy a entrar en disyuntiva con mucha gente, así como es básico el agua, la luz, el gas, y son actividades primordiales para mí y para el Centro Cultural El Hormiguero. Creemos que la cultura también lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque es gracias a ella a la que se da es un termómetro regulador entre la sociedad, donde tú puedes entender cuáles son las necesidades que tiene y cómo poder avanzar, ¿no? Entonces, se nos hace que es súper primordial y nosotros creemos que lo debemos encontrar en este trabajo organizacional entre los colectivos, ¿no? A grandes rasgos es la propuesta y la reflexión que nosotros lanzamos y que es lo que vamos buscando, porque también es cierto, estamos empezando y tenemos que ver qué es lo que empieza a ver en cada una de las necesidades, porque por ejemplo, ahorita estamos hablando del EFI, teatro, EFI, cine y todas las cosas EFIs que hay acá en la Ciudad de México, pero deberíamos de pensar en los estados, qué apoyos hay para los estados, si sí hay apoyos, si no hay apoyos. Entonces, creo que es más allá de pensar solamente en un proyecto, sino pensar en todo el trabajo integral cultural que debe de tener este país para que realmente los gobernantes y la sociedad vean a la cultura como un acto primario, ¿no? Entonces, eso es como mi reflexión de lo que escucho de mis compañeros y de la pregunta que me lanzas. Sí, gracias, Daryl. Y creo que esta parte de hablar de la cultura como primordial, ahorita te doy la palabra, ya viene, ¿no? Porque digo, mi tesis es de teatro de carpa en visión política y yo estoy metidísima en Vasconcelos porque creo que mucha gente le tira a Vasconcelos por la onda de que era súper ultraconservador, pero
pero el plan educacional de Vasconcelos te hablaba que a los niños de 6, 7, 8 años le dieras la Odisea y la Ilíada porque les dabas cultura y el que no podía leer eran los grandes porque no están acostumbrados. Pero esta parte de que si educamos al pueblo, de que si le damos el acceso a la cultura, y claro que sí, o sea, la cultura debe de ser algo primordial. Y respecto, antes de darte la palabra, les aviento la siguiente que me dejó Daryl muy concernada con esto. Es verdad, ¿no? Los estados, ¿qué pasa, no? Vemos un Cervantino, sí, claro, puedes inscribirte al Cervantino, pero ¿de dónde sacas el dinero para llegar tú a tener una producción que presentar en el Cervantino? Por un ejemplo, ¿no? Hay varios festivales, cómo está la cultura en los estados. Y Pepe, tú que has viajado tanto y te has presentado en N cantidad del mundo, ¿qué diferencia hay con México en el aspecto del apoyo teatral en otros países? Porque has estado en países tanto de Sudamérica, de Europa, de todos lados. ¿Tú que lo has logrado ver? ¿Si hay mucha diferencia, si hay mayor apoyo o cómo está? Ale, te cedo la palabra y les dejo al aire la pregunta. Gracias. No te pude escuchar completamente, pero escuché al final y supongo para dónde va dirigida la pregunta. Fíjate que un poco retomando lo que decía Daryl, porque efectivamente fuimos al Antifestival, pertenecemos a la ANTI, que es la Asociación Nacional de Teatros Independientes de toda la República, y justo estuvimos hablando de eso, coincido con lo que dice, fue uno de los temas de reflexión, ¿no? Que no somos los mismos espacios, que no somos lo mismo un bar que un centro nocturno, que un teatro enorme, que el Autódromo Hermanos Rodríguez y a veces Tesorería nos va exactamente igual, ¿eh? O sea, nos pide que paguemos exactamente los mismos impuestos que un concierto que se hace en el Foro Sol. O sea, así de ridículo y absurdo es eso. Y no lo sabemos, por supuesto. Entonces, bueno, esos son varios de los puntos que estuvo tocando. Y a mí me quería hacer una nota aquí de un texto. Bueno, no más que eso. Yo les quería comentar un poco cerrando un poco la idea de Daryl y hablando de un poco también lo que decía Pepe acerca de si realmente los sueldos y lo que ganamos es comparativo al tiempo que trabajamos. No, lo que te decía, yo te puedo trabajar 2 años en un proyecto y tú dime si los 30, 40, 50 mil pesos que te puede dar un EFI abarcan todos esos meses de trabajo. No, por supuesto que no, o sea, eso no pasa. Pero yo les quisiera preguntar, y decías, es que el teatro es muy caro y la gente no lo entiende. Daryl, ¿cuánto te cuesta a ti el costo operativo de un día abrir el hormiguero? Yo te puedo decir cuánto es el mío, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta a mí abrir un día la capilla? A mí me cuesta, ¿te gusta 8,000 pesos? Ponle, 8,000 pesos. Abrir un día la capilla. El teatro, a nivel operativo, ¿cuánto le cuesta a Pepe llegar a dar función ese día? ¿Cuánto le cuesta el sueldo a las personas, ¿no? Las personas que van, el asistente, el mismo, lo que sea. Que gusta otros 8,000 pesos. Estás hablando que un día de dar teatro en un teatro pequeño, ¿no? Nos salen 20,000 pesos. 20,000 pesos entre 50 butacas, 80 butacas, 100 butacas. ¿Cuánto debería costar el boleto para que esos sueldos salieran de ahí? O sea, no lo estoy inventando, son datos, ¿no? Y me estoy yendo baja y estoy dando números. ¿Cuánto nos cuesta dar una función de teatro? Entonces, ese es el costo que deberíamos ganar todos y cada uno de nosotros para poder tener una función sustentable, ¿no? Ya no digas de ahí generar otros ingresos que te sirvan para pagar otras cosas en retroactivo o para pensar a futuro y volver a invertir. O sea, es aritmética simple y llana, de primero de primaria. No hay más ciencia. Y son esas cosas las que los mecanismos que existen el día de hoy no están viendo. Me están diciendo, pues es que quieres cobrar 50,000 pesos o 100,000 pesos por una obra que va a durar 12 funciones. Pero para hacer esas 12 funciones yo voy a trabajar 2 años. Tú dime si eso es realmente lógico. Por supuesto que no. No hay manera, por eso no podemos vivir solamente de un proyecto, hacemos 10, ¿no? Y también tiene razón Daryl, los derechos culturales son de quienes los ejercen, que es un poco lo que yo regresaba antes de que entrara Daryl, yo lo decía, ¿no? Y que entrara, creo que Pepe, no sé si lo escuchó, yo le decía que la única reflexión que yo veo después de todo esto es no apelar a la institución, sino apelar a la sociedad, a la forma en la que podamos gestar relaciones también. También lo creo
con la sociedad, porque si hacemos equipo con la sociedad, si generamos proyectos que además los involucren, que además se sientan escuchados, que además se sientan partícipes de este hecho, va a ser mucho más fácil que en comunidad podamos realizar cambios a nivel operativo, a nivel legislativo, a nivel administrativo, que beneficien, que al final del día nosotros somos un canal para beneficiarlos a ellos, porque lo que hacemos no es para nosotros, lo que hacemos es para los demás. Y mientras no entendamos eso, que no es una cuestión egoísta, estamos perdidos. Porque también hay creadores y hay gente de este lado que dice, dame, 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 porque yo soy un gran director, o soy un gran actor, o soy un... ¿no? También es cierto, o sea, digo, perdón, ya lo dije, ¿no? Ni modo. Y también dicen, dame porque soy el mejor creador de este mundo, y también es válido, pero también pensemos que al final del día esto es para que la gente lo vea, y para que la gente lo aprecie y tenga una opinión, porque tienen una opinión. O sea, pensar que el público solo dice es bonito porque es bonito y me gusta porque me gusta, también es minimizar al público y minimizar a la sociedad, porque la sociedad no es tonta. La sociedad también piensa y la sociedad también tiene una opinión y al final del día es para lo que hacemos lo que hacemos. Entonces, es muy válido hablar desde la creación, es muy válido decir yo quiero hacer esto, es súper válido. Yo no estoy discutiendo eso, solo digo que habría que pensar estos mecanismos desde otro lado para dejar de ver a la institución como la única forma de producir y de generar proyectos, ¿no? Creo que sí podemos generar otro tipo de formas, que solo apelar a que nos den un EFI no tendría que ser la única manera. Tendríamos que pensar también, y también lo comentaba muy al principio, que estas convocatorias Fast Track que salieron a partir de la pandemia solo son paliativos, pero que no van a servir para nada y ya están empezando a tener problemas. Yo lo estoy viendo clarísimamente. En 2 años esas convocatorias o se transforman o no van a servir de nada, porque solo sirvieron como paliativos, pero no están generando realmente nada. No están generando producción, solo nos están pagando por ir a dar funcioncitas de 3 pesitos a ver a dónde. Y sí, los 3 pesitos hoy me sirven, pero mañana no, y no me sirven para seguir generando. Entonces no estamos generando realmente un músculo que pueda mover a los creadores a seguir haciendo su quehacer, desde donde quieran hacerlo. Y eso es lo que me parece gravísimo. No, y además que los creadores, ¿no? No tienen una seguridad social como tal, ¿no? También este punto es súper elemental el tocar, ¿no? O sea, digo, vamos saliendo de una pandemia. ¿Cuánta gente de teatro tenía realmente para tener un seguro de gastos médicos mayores? Porque no hay IMSS, no hay ISSSTE, no hay estas situaciones. Y como dices, Alejandro, o sea, no es como los arquitectos, ¿no? A lo mejor me aviento a hacerme una obra, pero sé que voy a recuperar y voy a poder invertir en una siguiente obra, en la arquitectura. En teatro no pasa, cubres a la nómina y rayando, pero ya no tienes para reinvertir ni para nada. Y esta parte que sí, súper álgida, ¿no? De aprovechando que estamos en un congreso de filosofía, arte y derecho, creo que el punto de decir, hace falta una seguridad social que se brinde o planes para que uno pueda acceder más sencillamente a un seguro de gastos médicos privado, no sé, ¿no? Mil cosas, pero seguimos con esta parte de que la verdad está súper bien. Pepe, Daril. Pues digo, con base a lo que estaba diciendo también ahora Alejandro y lo que tú mencionas, yo sí creo que como gremio, como responsables de la creación artística justamente para el cumplimiento de los derechos culturales de la sociedad, también es nuestra responsabilidad organizarnos, pero sí organizarnos no únicamente pues para ver cómo entre nosotros logramos mejores condiciones, porque eso está fuera de nuestras manos. O sea, si hay un Estado, el Estado es regulador, ¿no? Si hay muchas instituciones, no únicamente Bellas Artes, ¿no? Hay muchas instituciones que regulan la vida pública y privada de las personas, ¿no? Y de los distintos gremios y de la producción de los distintos gremios. Y en ese sentido, a mí me parece que el Estado mexicano ha eludido, y particularmente este periodo, ha eludido esa responsabilidad de regular las relaciones, digamos, para que puedan la sociedad, su organización,
pueda devenir en una mejor producción o en unas mejores condiciones. Lo que quiero decir es que nosotros podemos tener ideas de circulación, de producción, de ocupar espacios, por ejemplo, pero si eso no es acogido por una regulación, pues va a ser muy difícil. Ahora, a mí me parece un problema que las instituciones de cultura, llamémosle Bellas Artes, Secretaría de Cultura, carezcan de la visión de que su responsabilidad justamente no es ser productoras, ¿no? Históricamente les hemos adjudicado y se han apropiado de esa función, ¿no? Pero no es esa su función, o sea, su función está justamente en el cumplimiento de esos derechos, ¿no? Y entonces, para que esos derechos se cumplan, ¿qué se necesita? No cuántas obras produzco o cuántos modelos de producción se me ocurren, sino qué se necesita para que esos derechos se cumplan. Se necesita que el público tenga acceso, se necesita que los artistas tengan un espacio, se necesita sí, que haya recursos que a lo mejor no les voy a dar yo, porque hay empresas que generan riqueza, hay otras vías de riqueza, entonces yo puedo regular otros mecanismos, ¿no? Y yo como institución. Pero curiosamente, pues los funcionarios parece ser que eso no se les ocurre, ¿no? Se les ocurre inventar convocatorias de, ahora va a ser para 3 personas, ahora va a ser para 20, ahora va a ser para coproducción, ahora va a ser para reproducción, ahora va a ser... pero al final acaba siendo lo mismo, ¿no? O sea, dar recursos para que te gastes en una, pues eso, producción, pero no en la construcción de un tejido. Ahora, en ese sentido, tú preguntabas sobre lo que ocurre en otros países. Bueno, no conozco muchos, pero en los que he tenido la oportunidad, yo sí reconocía como otros modelos, ¿no? El modelo estatal, pues digamos que en todos los países de Europa del Este era muy sólido, ¿no? O sea, obviamente pues la herencia comunista es esa, ¿no? Pero eso se ha ido diluyendo. O sea, el Estado antes tenía muy parecido que aquí en México, las escuelas de arte, la producción de arte, los recintos de arte, y los tenía muy bien provistos, ¿no? Y a los artistas los tenía con un sueldo de por vida, pues, ¿no? O sea, tú por ser artista recibías un sueldo, eras asignado a un teatro, o a una compañía, o a una escuela, y tenías cubierta tu seguridad social. Ahora, muchas veces eso también implicaba que pudieras estar en un lugar donde no querías estar, que tuvieras que hacer obras que no querías hacer, o sea, también había una cosa de captura, pero el Estado se hacía cargo. Ahora, cuando cae el muro y cuando cae la Unión Soviética y todo eso se empieza a transformar a un modelo híbrido, ¿no? O sea, entre el capital privado y la acogida del Estado. Pero ahí es donde está el problema, me parece, que el Estado como productor o como regulador. Y me parece que esa función de regulación es la que ha eludido históricamente los gobiernos. Ahora, lo que había en México, ¿no? Cuando existía Conapulta y que, bueno, todavía existe esta Secretaría de Cultura, es único, porque si uno mira como hacia Sudamérica, existen las instituciones de cultura, pero esta cosa de las becas y los apoyos, y que la verdad es muy robusto aquí en México, no existe en otros países. Pero lo que existe, por ejemplo, en Europa, es que sí hay apoyos del Estado, pero sobre todo hay esto último que mencionaban, que es una seguridad social para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, si tú eres médico, tienes un tipo de seguridad social porque trabajas en un hospital y tal. Si eres artista, particularmente actor, por ejemplo, en Francia, ¿no? Tú tienes una seguridad social mientras estás trabajando. Pero cuando no trabajas, existe una cosa que se llama seguro de desempleo, donde tú tienes que cubrir ciertas horas al año trabajando, y después eso, digamos, como que se te guarda para que cuando no tengas trabajo puedas recibir un salario, o bueno, un apoyo por el tiempo que no tienes trabajo, y todo ese tiempo tienes una seguridad social. Entonces el Estado se está haciendo cargo de eso. No necesariamente hace cargo de la producción. El Estado francés produce muy pocas obras en los teatros nacionales y eso. Ahora, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Existen muchos teatros. Es como si pensáramos que en cada municipio existiera un teatro parecido a la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? O sea, un teatro que tiene un recinto subvencionado y donde también hay una subvención para los que trabajan allí, ¿no? Ahora, eso también tiene problemas, ¿no?
A veces igual tienes que, como en la Compañía Nacional de Teatro, tienes que hacer obras que no te gustan, tienes que estar en la banca porque pues en la obra no cabe, esos mismos problemas, ¿no? Solo que aquí en México, por ejemplo, hay una Compañía Nacional de Teatro y por ahí hay una compañía semiestatal en Aguascalientes, de otras no me acuerdo dónde. Sería muy bonito que existieran muchos más. Entonces, ya para cerrar un poco esto, bueno, mi intervención, yo quisiera decir que sí creo que la responsabilidad que está eludiendo el Estado no es repartir más dinero. Pues eso, esas dádivas, esa forma asistencial, yo creo que es muy negativa, pero está eludiendo la responsabilidad de la regulación de las organizaciones sociales para posibilitar el ejercicio de los derechos, en este caso culturales, pero ocurre lo mismo en el medio ambiente, ¿no? El derecho al medio ambiente no está regulado, se regula muy poco, ¿no? Entonces, ahí otra vez el Estado está eludiendo una responsabilidad, ¿no? Y que el modelo híbrido, para que realmente sea híbrido, o sea, donde el Estado pone una cosa y el capital privado pone otra, tiene que tener muchos mecanismos. O sea, el FIARTES es uno, pero puede haber muchos otros. Lo que pasa es que vivimos en el país de la sospecha y en el país en el que todos somos criminales o susceptibles de ser criminales, y entonces todo está tremendamente fiscalizado, ¿no? Porque si yo pido un apoyo, lo primero que piensan es cuánto te va a robar esta persona de ese apoyo, ¿no? Y claro, ahora eso no es casual, ¿no? En un país oprimido, lo primero que surge es el crimen, ¿no? Lo que se acabó ustedes siempre es el crimen. Y que si que en este modelo híbrido hay un ejemplo. Pensemos en las casas de cultura. ¿Cuántas casas de cultura hay en la Ciudad de México y ahora en el país? La delegación Benito Juárez creo que tiene más de 15 casas de cultura. Esas casas de cultura no están en manos de los artistas, están en manos de burócratas que ejercen la casa de cultura un poco como entretenimiento, ¿no? O sea, no están buscando realmente la formación de las personas ni el ejercicio de sus derechos culturales, sino que la persona se entretenga en las tardes, ¿no? Si pensamos en todas las casas de cultura que existen en el país, que pudieran estar en manos de los artistas con una mínima subvención, que ya la tienen, porque tienen una subvención para mantenerse, pero que pudiera haber compañías de residencia en esos lugares, entonces empezaría a abrirse un tejido laboral, porque también hay que reconocer algo que, bueno, ya es otro tema, pero que lo que ejercen las escuelas de arte en este país, pues son desempleados. Y esos desempleados, pues, luego hay consecuencias a todos niveles, o sea, consecuencias económicas, consecuencias anímicas y consecuencias sociales también, ¿no? Entonces, estoy poniendo un ejemplo nada más con las casas de cultura. Como ese, habría muchos más donde podría entrar este modelo híbrido, ¿no? Nada más. Sí, claro, las casas de cultura, pues realmente, ¿cómo funcionan? ¿Quién está? Pasa lo mismo en los teatros del IMSS, a final de cuentas. Creo que los teatros del IMSS llevan años por los mismos productores, cuando se supone que es un teatro que está al servicio, igual pasa lo mismo con los del ISSSTE. Digo, es una tristeza ver que no hay este acceso a estos teatros que se supone que dependen de una secretaría, ¿no? De cultura, y que se supone que el INBA las debe de tener. O sea, hay esta cerrazón en esta parte y están empezando a llegarles comentarios a partir en el chat de aquí del Zoom. Yadira Torres nos comenta que hacen 10 proyectos para ir obteniendo un sueldo que te permita subsistir sin seguridad social. El arte está muy precarizado en todo el país, pues los estados es muy difícil obtener apoyos, ya no pensemos en un EFI. O sea, el otro comentario es de, no sé, Juan René Segura: mientras se tenga una visión mercantilista será muy complicado. Quizá con un enfoque social se pueda tener resultados. No serán económicos, sino en cambio más personas disfrutando estos eventos, ¿no? Y claramente, o sea, todos creo que tenemos la misma visión de decir, pues hay que llevar el teatro a las calles, hay que llevar el teatro, porque no nada más es la Ciudad de México, no nada más son las capitales, ¿no? Son en realidad todas las provincias, porque no es nada más hablar de Guanajuato capital, ¿no? Digo, son provincias, no es la capital, no es Guadalajara, digo, tienes demasiados aspectos como para poder viajar y aparte hacer esta parte de un teatro, pues a final de cuentas,
no aristotélico, no más abierto, donde puedes tener unos escenarios bellísimos para poder montar obras si hubiera estos presupuestos. Digo, sería increíble poderlo hacer. Pepe, tienes un comentario, adelante. Perdón. Sí, quería comentar esto de algo que ocurre en los Estados Unidos, me parece escandaloso. Yo he tenido la experiencia de vivir esto en Tlaxcala, en Aguascalientes, en Puebla, y no me acuerdo en qué otro lado, donde los recintos se los rentan a los artistas. Se los rentan más caro que lo que podría cobrar como un mínimo un espacio como el Lucerna o como el Milán, o en ese rango, ¿no? Es escandaloso. ¿A dónde se va ese dinero? ¿Por qué lo permiten? Entonces los artistas en los estados están mucho más obviamente desprotegidos que en la ciudad. La mayoría de ellos se dedica a otra cosa, trabaja en otra cosa, aun cuando hayan cursado una carrera profesional como artistas. Y eso pareciera a nadie importante, claro. En los estados también a veces opera pues esta noción de que no se puede hacer nada, ¿no? Esta noción pues también del oprimido, ¿no? De no se puede modificar nada, así son las cosas. Y por otro lado, hablabas ahorita de otro tipo de creación, ¿no? Que eso a veces pues me interesa mucho, porque yo creo que este apoyo, particularmente de FIARTES y muchos que están ahora surgiendo, la experimentación, que justamente es donde se genera el conocimiento, está quedando totalmente fuera. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita aquí, ¿no? Esto nos importa a muchas personas, todos los que estamos aquí reunidas, pero no va a generar una ganancia económica. Esto tiene que estar subvencionado, porque estamos generando ideas, estamos conversando y estamos creando una forma de conocimiento, ¿no? Pero nadie va a pagar por esto, ¿no? Esto no lo vamos a vender. Bueno, el teatro experimental pasa algo parecido, o sea, como su nombre lo dice, o sea, se está experimentando. Probablemente salga algo, o probablemente salga algo que todavía es un poco ilegible, que es difícil de entender, pero se está experimentando. Y como todo laboratorio, los laboratorios de la UNAM, por ejemplo, pues ahí se experimenta, pero eso está subvencionado. Ahora, no hay empresas productoras de teatro, grandes empresas productoras de teatro, que les interese la experimentación. ¿Por qué? Porque lo que es experimental difícilmente lo puedes vender. Las personas compran lo que creen que necesitan, y creen que necesitan algo que ya conocen, no algo que no conocen. Entonces, el teatro experimental creo que necesariamente tiene que ser acogido por las instituciones. Lo triste es que las instituciones lo han echado a patadas de sus recintos, ¿no? Y sus recintos empiezan a ser ocupados también por el teatro comercial y también por manifestaciones que desde mi punto de vista no tendrían que tener ese lugar, ¿no? Y el teatro experimental empieza a tener, pues nada, un desamparo completo, porque pues ¿quién te va a pagar los meses de experimentación? Pues nadie. ¿Con quién vas a experimentar? Pues con nadie quiere estar trabajando ya gratis. Y hay un problema hacia el futuro, que si se acaba la experimentación, se acaba el conocimiento. Si se acaba el conocimiento, se acaba el pensamiento. Si se acaba el pensamiento, pues se acaba la humanidad, ¿no? o finalmente acaba totalmente capturada por el mercado, ¿no? Bueno. Aquí tenemos un comentario de Erika Estrada que nos habla que ella es que la educación cuesta, ella envía a sus alumnos al teatro, a lugares culturales, pero que en su escuela le ponen trabas porque piensan que van a dar algo, ¿no? A cambio, a los maestros, ¿no? Creo que es cierta visión de que tú me mandas al teatro alumnos y entonces yo te doy a cambio un porcentaje de la taquilla, pero también creo que hay que decirlo, ¿no? Y hay que hablarlo, digo, lo que es la Facultad de Filosofía y Letras con el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, el CUT, la ENAD, sus escuelas realmente tienen temporadas teatrales y son totalmente abiertas a público, son gratuitas, no hay una difusión como tal, muy grande, pero creo que sí hay que decirlo, ¿no? Sí hay forma también de asistir. A veces los centros culturales llegan a tener cierto tipo de funciones a ciertos costos, no nada más el del Bosque, no nada más la UNAM los jueves. Hay ciertas promociones, hay muchísimos descuentos que también es lo que podemos ver. Lo único que yo sí en este punto lo voy a decir, por favor, si conocen a alguien que hace teatro, no le digan regálame la entrada. O sea, no hagan eso, por favor, porque de verdad es un daño a todos los que están en el teatro. O sea, el que es dentista, el que es abogado, el que es
todo, profesiones, todo mundo tiene un salario, entonces no pidan boletos regalados, digo, si el teatro ofrece un 2x1 es porque se está pudiendo hacer esta promoción o un descuento, es porque ya se tiene esta parte pues vista en la nómina, en el proyecto, en todo, ¿no? Pero esto de, ay, tú estás en la obra, regálame un boleto, no lo hagan, por favor, eso es una de las cosas. Y sí, creo que esta parte de que dicen de que las escuelas piensan que tienen convenios, pues no, yo la verdad no conozco, a mí no me ha tocado gente de teatro que me diga, ay, yo tengo una escuela, una maestra que trabaja en una escuela y manda, pero qué mal que no les permitan asistir. Y de Aguascalientes nos están diciendo que los teatros están sepultados por el Estado. O sea, qué fuerte esta situación. Y pues, Daryl, ¿quieres comentarnos algo? ¿Quieres abundar en el tema? Sí, pues la verdad pues es un trabajo arduo el que se tiene que hacer, pienso, ¿no? Y que lamentablemente, pues no sé si, aparte de que el gobierno que tenemos ahora, bueno, ahora la gobernanza mexicana en general, pues no tiene una prioridad la cultura, pues toca entonces ser parte de nosotros como sociedad organizada, pues empezar a apoyar y ver esos bachecitos que luego la sociedad no tiene, que el gobierno no puede tener, y que es mucho lo que hacen los espacios independientes, ¿no? O sea, por ejemplo, sí están muy acotados en los teatros institucionales, y los teatros independientes ahí es donde salen y surgen y dicen, hey, vengan acá tenemos este teatro, acá tenemos esta cultura, acá tenemos estas cosas, acá podemos ofrecer toda esta variedad, y es ahí donde se puede empezar a dar como este diálogo con la comunidad, ¿no? Creo que es lo primordial. Ahorita que dices lo de las escuelas, digo, claro, es que también desde niños, desde las primarias, desde la educación básica, se tendría que enseñar y tener muy claro, pues, la prioridad de lo que es ir al teatro. Apenas estábamos platicando con unos maestros y también en la ANTI, que cómo son cada una de las, ¿cómo se llama? Las situaciones de los espacios independientes. Y lo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho del espacio de la titería es que dicen, nosotros trabajamos con infancias y dividimos las infancias en primera infancia, segunda infancia, pubertades, y cómo ellos a lo largo que lleva la titería abierta han logrado generar públicos cautivos de niños que ahora ya son adolescentes, que llevan a sus familias, a sus niños más chiquitos, y entonces es ahí donde se empieza a volver como este círculo donde la gente empieza a entender por qué es importante ir al teatro, por qué es importante ir a una expresión artística, ¿no? Ya se hace pintura, sea danza, ¿por qué es importante la cultura? Y lo más impresionante que me parece que gracias al universo y a la gente que lo empieza a demandar y que empezamos a proporcionar, pues surgen estas cosas como los derechos culturales que por lo menos acá en la Ciudad de México es la primera constitución donde los tiene ya regularizados y ya los tiene puestos, y que digo, bueno, estamos poco a poco pujando y poco a poquito estamos reflexionando y vamos entendiendo, y la sociedad va captando que sí tenemos que tener esto. O sea, también apenas platicaba con un compañero, un chileno, que me estaba platicando, por ejemplo, de cuáles son las actividades que ellos realizan para acercar al público a las artes. Por ejemplo, ellos tienen una cosa que se llama Club Metro, donde tú ingresas tanta cantidad de dinero y ya por tu ingresar de tajo, pone 200 pesos a tu tarjeta de metro, ya tienes derecho a entrar al teatro, ¿no? Tienes un boleto de entrada al teatro y dices, claro, entonces ya desde ahí también el gobierno está pensando en decir, bueno, tenemos que generarle y tenemos que darle estos derechos básicos a la sociedad, y ya si los toma o no, pues ya poco a poco vamos a ir viendo. Pero creo que la reflexión del pensar y que siempre el pensamiento, eso va a llevar a la acción, y la acción va a llevar al movimiento y a la evolución, creo que es lo primordial, ¿no? Ahorita también que decía Pepe, por ejemplo, algo de lo que el gobierno, sí, le decimos, sí, tenemos que organizarnos como sociedad, pero también el gobierno se tiene que hacer cargo. Estaba leyendo, porque justo estaba un poco preparando, porque tuvimos otra ponencia en Puebla, Marco la dio, y hablábamos sobre los derechos culturales igual,
Y hay 2 artículos específicos que hablan específicamente de eso, de cómo el gobierno se tiene que hacer cargo de promocionar, difundir y favorecer la cultura. Y está muy bien porque dices, bueno, ya está en la Constitución, ahora es cuestión de ejercerlo y que la sociedad y que la comunidad artística diga, aquí está, aquí dice y aquí tú tienes que hacer cargo y nosotros y vamos viendo a ver si a lo mejor son leyes que están chimuelas porque la operatividad está media compleja, pero pues vamos dialogando y vamos viendo cómo le hacemos para que pueda estar, ¿no? Se los dejo ahí por si lo quieren checar. El artículo de la Constitución de la Ciudad de México está en el artículo 8, ¿no? Es el artículo 8 y ese es el artículo de los derechos culturales y ese viene como desglosando en diferentes incisos y el inciso que viene es el inciso 3, sí, el inciso 3 y el inciso 5, ¿no? Que habla sobre justo eso, sobre el patrimonio cultural, y el otro habla sobre favorecer, promover y difundir los derechos culturales y toda la expresión artística, ¿no? Entonces digo, claro, hay que empezar a realizar acciones para que todo esto surja y pensar en que sí, somos también ese ente que nos toca, querramos o no, empezar a apoyar al gobierno y decirle, hey, acá está mal, tenemos que irnos por acá, vamos dialogando, porque somos una sociedad en construcción constante, ¿no? Entonces, me parece muy loable y muy aplaudible lo que estamos haciendo, lo que hace la ANTI, lo que hace Recio, lo que hacen otras instituciones, otras organizaciones, que es pensemos, reflexionemos, propongamos y demos seguimiento, ¿no? Y estar apoyándonos entre grupos artísticos, entre instituciones artísticas y entre la comunidad en general. Claro, y también esta parte de poder abrir este tipo de espacios, ¿no? O sea, yo la verdad estoy agradecida con el Instituto de Investigaciones Jurídicas que permita hacer este tipo de espacios donde se reflexione, ¿no? Porque a final de cuentas hay que decirlo, ¿no? Los que somos egresados de la carrera de literatura dramática y teatro no nos da ni una embarrada de derecho. O sea, si te dieron en la prepa nociones del derecho, con eso te quedas, ¿no? Pero sales al mundo del teatro y te das cuenta que hay derechos de autor, que tú tienes que cambiar, que por más que sean, o sea, no nos enseñan muchas cuestiones, no nos enseñan todo esto de lo que es un estímulo fiscal, por qué se dan, o sea, sí falta esta parte de creo que la UNAM es muy grande y todo, pero que las carreras comencemos a unirnos y sí tener como materias, ¿no? Donde podamos nosotros ingresar a ciertos puntos, porque esta parte de poder ver lo que son los estímulos fiscales, ¿no? Porque salimos y no sabemos lo que son los sindicatos, ¿no? Porque a final de cuentas en el teatro hay asociaciones, ¿no? Pero hay partes que están fuera de, no todo el mundo tiene para pagar ANDA, hay teatros donde a fuerza tienes que tener a alguien de ANDA, ¿no? Hay candados en ciertos teatros que son buenos dentro de todo, por el ejemplo en la UNAM, ya te ponen un candado para hacer coproducciones, ¿no? Donde haya egresados, ¿no? De la carrera, donde haya gente del CUT, o sea, todos estos candados que se van poniendo un poco a poco, pero el saber manejarnos ya realmente en un mundo profesional, pues sí nos hace falta en esta práctica del derecho, ¿no? Al final de cuentas, porque filosofía, pues sí, obviamente, digo, el teatro está basado en la catarsis de Aristóteles, manejamos un poco más esta parte filosófica, pero el derecho nos falta y pues a final de cuentas nos ponen un comentario en el Facebook de que pensaban que era un congreso serio, que esto parece un programa de Marta de Baile. No, no es un programa de Marta de Baile, ¿no? Creo que a veces el hablar más honestos, el contarlo desde nuestras trincheras, no estamos haciendo un programa de Marta de Baile, no es, en cierta forma, no es tirarle a nadie, simplemente estamos exigiendo, ¿no? Daryl nos lo acaba de decir, en la Ciudad de México ya está una situación de los derechos culturales, que Ale, creo que te voy a dar la palabra porque vi una cara que pusiste por ahí. Arráncate, Ale, para que nos digas, por favor. No, o sea, entiendo lo que el comentario que hicieron, pero creo que también tendrán que entender que justamente tú lo dijiste desde el principio, este es un hecho vivo, estamos dando opiniones, pero también tenemos números. O sea, si nos vamos a los números, si nos vamos a la gráfica, si quieren hablar de ese tema. Ale, perdón, tu micrófono está muy bajito, ¿lo podrías pegar un poco más porque la gente nos está volviendo a decir? ¿Ya me escuchan mejor ahí? Ya, gracias. Perfecto. Que justo, yo entiendo que a lo mejor esto parece más un intercambio de opiniones, que a mí me parece un ejercicio velocísimo, ya lo dijo Pepe, pero también existen números. O sea, si nos vamos justo a lo que les decía, a la numerología, a las cuestiones legales, como bien lo dijo Daryl, ya habló específicamente de los artículos, de la reglamentación que existe, de cómo pagamos los impuestos, de cómo ejercemos nosotros nuestro trabajo, existen.
Y eso, los números son todavía peores de lo que estamos platicando. O sea, si hablamos de números, es muy fácil. Los números que están aprobados el día de hoy en los proyectos positivos de FIARTES son superiores al monto que se debería de autorizar. Y lo que están pensando es que van a pugnar para que muchos de esos proyectos no se cierren, porque 3 semanas son insuficientes, ¿no? Esos son los números, esas son las realidades y esa es la forma en la que operamos. A mí me parecería que si hablamos de números, los números son apabullantes, son desesperanzadores, son frustrantes. Los meses que trabajamos para generar lo que ganamos, los tabuladores, son números públicos. Cualquiera de ustedes puede meterse a cualquiera de estas páginas y revisar cuánto ganamos según la Coordinación Nacional de Teatro. Ustedes se pueden meter y revisar cuántos proyectos fueron aprobados. Hay 200 millones de pesos para cada periodo de FIARTES. Del año pasado se ejercieron solo 50. Y aguas, el FIARTES no es dinero de un presupuesto del erario federal, también eso, no es dinero que no se haya usado, pero hubo 150 millones de pesos que no se ejercieron por cuestiones administrativas, que no se ejercieron porque una empresa no tuvo la capacidad y la oportunidad de cerrar un proyecto con una empresa aportante. Y el trabajo que eso genera es medible en el Producto Interno Bruto. O sea, hay una cosa ahí que parece que estamos hablando de puros sueños y de pura pasión y estamos hablando desde la pasión porque al final eso nos mueve. El día de hoy ya existe la carrera de producción de espectáculos, el día de hoy ya hay especializaciones en esto, pero cuando yo soy productora porque me hice productora hace casi 20 años y yo todo lo que he aprendido lo he hecho porque lo he ejercido y me he equivocado todas las veces del mundo y al final del día siempre logro lo que pretendo. Sin embargo, gracias a eso me doy cuenta que hay un montón de mecanismos que no funcionan, que hay un montón de mecanismos que no han cambiado, que están caducos, que por más que pugnamos, hemos realizado pequeños cambios, claro. Ya existe esta ley de derechos culturales, que es un avance, por supuesto, pero no hay reglamentaciones. No, nadie las conoce, nadie sabe cómo operan. Entonces, falta muchísimo. Que podemos seguir trabajando en ello, por supuesto. Que los números están ahí, los invito a buscarlos. Pero creo que al final del día, la parte académica de eso la podemos hacer y buscar en otro momento y que esto funcione como foro de discusión para justo generar nuevas ideas, para orientarnos, para conversarlo y para que esto al final del día se quede en una reflexión no nada más para nosotros, sino para la gente que nos escucha y puedan darse cuenta que somos muy diferentes en lo que hacemos desde cada uno desde nuestra área y comparto también con los estados, porque justo este intercambio que hemos tenido con espacios y amigos productores y de compañías de otros estados nos ayuda a entender que la Ciudad de México no es el ombligo del mundo, que funcionamos de manera muy diferente en otros estados, que el ingreso per cápita en cada uno de ellos es muy diferente, que la forma de operar es muy diferente, que el público es muy diferente, que tiene necesidades diferentes y que las convocatorias del gobierno nos trata a todos como iguales y no lo somos. Y no porque seamos mejores y peores, sino porque la situación geográfica y la forma en la que opera cada núcleo social es completamente diferente. Entonces, eso tendría que ser también parte de un análisis y de un estudio profundo, que me encantaría tener los recursos, también lo dijo Pepe, me encantaría que tuviéramos los recursos para hacerlo, porque ese es un trabajal que nadie te paga. Y no puedes subsistir, además las herramientas que se necesitan para generar eso son muy caras. Entonces, de acuerdo con que hay una infraestructura que no se está usando, también lo dijo Pepe, hay una infraestructura que existe, que vive, y que no sirve para nada. Y habemos un montón de personas que necesitamos esa infraestructura. ¿Cómo logramos hacer estos nexos? Eso sería increíble que pudiéramos tener ese diálogo, porque aguas, no estamos imponiendo una idea, estamos buscando dialogar para poder llegar a esos espacios de los cuales podamos converger y crecer juntos. Eso es todo. Creo que por ahí Pepe ya dijo. Adelante, Pepe. Sí, bueno, muy respetable el comentario de esta persona, ¿verdad? Pero a mí me gustaría resaltar también que todo esto que mencionamos a partir de nuestra experiencia dentro de un gremio y dentro de una profesión, como bien dijo Daryl, las artes, particularmente las artes escénicas, el teatro, no deja de ser un termómetro de la sociedad, ¿no? Y lo que ocurre en este microuniverso, si ustedes quieren, es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Esto que ha mencionado Alejandra, que se nos trate como con esta idea de todos por igual, todos pueden participar, todos pueden entrar.
es una forma de tergiversar por lo menos la idea de democracia, ¿no? Digo, la democracia probablemente no haya sido posible nunca, pero por lo menos la idea de la democracia se tergiversa completamente cuando se llevan a cabo este tipo de, bueno, cuando se ejercen los programas de esta forma, ¿no? Cuando se supone que es para todos, cuando se supone que todo está en manos de todos, y es falso porque en realidad los recursos son limitados y entonces todo va a operar en un sistema de concurso, y el sistema de concurso necesariamente va a generar muchísima exclusión, o sea, ganan 3 por 20 que pierden, digamos, ¿no? Entonces, siendo esto un reflejo de la sociedad, también reconozcamos que no vivimos en una sociedad sustentable. Si no hay sustentabilidad en las artes, particularmente en las artes escénicas, tampoco hay sustentabilidad en la sociedad. Hay probablemente empresas que sean sustentables, hay probablemente medios de producción que son sustentables, pero como decía al principio, y esto claramente no lo dije yo, ¿no? Esto mencionaba Marx, ¿no? No es lo mismo la sustentabilidad de la sociedad que la sustentabilidad de la producción. La producción puede ser capturada por un capitalista, ¿no? Y ser totalmente sustentable y lanzar números de sustentabilidad, pero la sociedad puede seguir estando totalmente desprotegida. ¿A qué nos referimos con sustentabilidad social? Bueno, pues seguridad social, hogar, acceso al agua, acceso a la electricidad, ahora acceso al internet. Más de la mitad del país está desprotegido en ese sentido, ¿no? Entonces, si lo queremos ver desde un punto de vista académico, estamos atravesando un tiempo en el que hay una renuncia al pensamiento, hay una renuncia a la reflexión y hay una inercia dictada por el mercado, ¿no? Una inercia que nos está arrastrando a todos, todo está siendo arrastrado y capturado por esa inercia, ¿no? Y particularmente las instituciones. O sea, no están los capitales al servicio del Estado, nunca lo han estado. Siempre los estados han estado al servicio de los capitales, pero particularmente en este país, particularmente en este momento que atravesamos, por más discursos que se pongan en el sentido de que no es verdad eso y de que el Estado está defendiendo a la sociedad en contra de la inercia de los capitales, eso es falso. Eso no está sucediendo así. Se protege a los capitales, a algunos capitales, y se desprotege a la sociedad. Digo, por poner otro ejemplo, ¿no? Y por poner un ejemplo puntual, lo que sucede con la situación laboral de muchísimas personas, la situación del outsourcing. Una cosa es que en Los Pinos se diga que qué feo el outsourcing y que inhumano, y otra cosa es que la mayoría de las empresas trabajen de esa manera, ¿no? Y entonces, en esa disparidad discursiva, pues lo que vivimos en el teatro es un reflejo de lo que vivimos como sociedad, ¿no? Claro, adelante, Daryl. Sí, por ejemplo, a mí me da un poco de ternura que nos digan eso de están teniendo una plática de Marta de baile. Porque digo, pues es que, a ver, si nos ponemos duros, si nos ponemos, como lo dijo Alejandra, con números y letras, pues es claro. O sea, yo te podría decir que nosotros abrimos en 2018, que hemos atendido a más de 1,500 artistas, compañías escénicas, que hemos atendido a más de 20,000 público en general, que hemos estado trabajando todos los años con 5 comunidades vulnerables. Pero todo eso, ¿cómo lo logramos hacer? Eso lo logramos hacer a partir de la educación, de entender de la gestión que se tiene que hacer, que se tiene que realizar, ¿no? Y cómo se logran estas gestiones y estas vinculaciones con las instancias gubernamentales, con las instancias privadas, con las instancias de la comunidad en general. Estamos hablando desde Compañía Nacional de Teatro, estamos hablando desde Banamex, estamos hablando desde los Scouts, y cómo cada una de las instancias son distintas y qué es lo que requiere. Pero para yo poder llegar a Citibanamex a decirle, mire Citibanamex, este es mi proyecto, yo he hecho tantos impactos y esto, pues primero tengo que estar educado yo, primero tengo que estar organizado yo y tener bien claras las leyes y qué es lo que yo quiero decir, cómo lo quiero decir, ¿no? Por eso creo que lo más importante es la organización y que realmente digamos, a ver, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que yo tengo y qué es lo que quiero aportar y cómo lo quiero aportar y con qué lo voy a aportar?
¿no? Entonces, pues por eso vuelvo a lo mismo, y que lo han dicho muchos, todos los compañeros aquí, tanto Pepe como Natalia como Alejandra, pues pensemos y busquemos estas nuevas áreas de oportunidad donde entendamos que el artista y que sí está en una situación precaria en muchos sentidos, pero también es por la ignorancia que tenemos, ¿no? Porque como bien lo dicen, estamos muy ubicados y muy plantados bueno, nuestro trabajo es la escena, es la metáfora, es el público, y ahí nos podemos desenvolver perfectamente y podemos tener proyectos perfectamente donde logren tocar al público y donde logren tocar a la sociedad, pero si yo como artista, si yo como gestor, no sé todas esas herramientas, leyes y todo lo que implica todo eso, ¿cómo quiero impactar? ¿Cómo quiero lograr? Entonces, creo que sí es importante y me parece que esta sala es primordial porque es justo, busquemos que las áreas de oportunidad son de leyes, de la abogacía, de decir, bueno, entonces, ¿cuántos abogados dedicados a la cultura hay? ¿No? ¿Cuántos espacios tienen un abogado donde dicen, bueno, yo soy un abogado que me especializo específicamente en todas las leyes y todas las necesidades culturales y todos los baches y todo lo que hay? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? ¿No? Entonces creo que sí me parece pertinente, como bien lo dice, nombrar los números, pero creo que está un poquito de más, porque entonces bueno, yo te puedo decir que tengo 5 acciones, tengo el Rally por los Derechos Culturales, el Festival de Creación Hormiga, Compañía de Teatro Comunitario, Hormigas Construyendo Comunidad, Larvas Creativas, Servicio Social, ¿no? Nuestra convocatoria anual, nuestro hormigatón, ¿no? Pero todas esas actividades pues van más que lanzadas así como así, van pensadas y van establecidas a partir de, bueno, por eso yo empecé con eso, con los derechos culturales. ¿Por qué es importante que la sociedad entienda cuán importante es la cultura en nuestro país? Porque si lo entendemos y logramos tener este diálogo, todas las acciones que cada uno de los espacios que tengamos van a tener más impacto, van a tener más fuerza, ¿no? Por ejemplo, la capilla es un espacio emblemático con más de 60 años y que tiene una trayectoria, que tiene unas líneas de acción muy claras y muy precisas, pero también creo que en este punto yo lo pongo así, es muy forma personal, está de más, en el sentido de que hablemos más sobre cómo para llegar a esas acciones, ¿qué es lo que tuve que hacer? Educarme, tuve que entender, como bien lo dijo Alejandra, yo llevo 20 años de productora, llevo entendiendo cómo son los diálogos y los procesos de todo lo que va. Entonces, nada, creo que vuelvo a lo mismo. Creo que lo importante es la educación. O sea, creo que es eso, es lo primordial. Educarnos nosotros como artistas y que cada quien le toque a los grupos, a las compañías, hacerlo y ejercer y buscar y que la gobernanza lo haga, ¿no? Porque si no, pues estamos en un país donde también se vuelve un poco paternalista, donde también es, no, pues entonces yo solamente voy a decir que ellos son los malos y que está mal dicho y que está mal puesto. Pues sí, a lo mejor está mal dicho, está mal puesto, pero entonces yo, ¿cómo les digo a ellos? Vato, está mal lo que estás diciendo, eso es lo que yo te propongo, porque mira, estas son mis necesidades, porque esta es mi realidad, porque estos son mis números, estas son mis tentativas, y yo necesito que tú me des esto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. Entonces, yo convocaría en este sentido a la audiencia que nos ve, que si de repente les surge como esta espinita de decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pues entonces que eche a andar esa espinita y que abra y que mueva y que diga, yo no estoy de acuerdo, ¿con quién me puedo sumar? ¿Con quién puedo hacer frente a lo que está pasando? ¿Me puedo unir con ustedes? Y empezar a generar ese cambio, empezar a generar ese movimiento, esa acción para poder realmente cubrir las necesidades que cada uno de los ciudadanos que somos tenemos. Sí, claro, ¿no? Y esta parte de que a lo mejor, pues sí, entiendo el comentario, pero también es el hablar directos, ¿no? Y creo que
Sí, la academia la tenemos, creo que todos pasamos carreras, ¿no? Digo, la carrera de literatura dramática y teatro son 4 años, 2 de tronco común, dos de especialidad, ¿no? Y es teórico práctico, ¿no? O sea, sí traemos toda una base, sabemos que el teatro, pero por lo mismo que sabemos que el teatro está hecho y si es un reflejo político, social y económico, como bien lo dice Pepe, ¿no? Creo que todas las obras, sí, claro, hay obras universales que a final de cuentas las podemos adaptar a la época en la que la queremos montar, por eso son universales, pero también hay que ver en qué estuvo, por qué estuvo escrita así, qué tuvo que ver la situación política, histórica, cultural, repito, yo me manejo mucho la carpa, ¿no? Y la carpa fue un reflejo crítico y social de lo que se estaba dando en este país. A partir de la carpa, la población tuvo una voz para poderle decir al gobierno, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me parece, ¿no? Yo creo que la intención de esta mesa es voltear los ojos para decirles, ¿no? O sea, se necesita apoyo en la cultura está en crisis, no de ahorita de la pandemia, desde antes estamos en crisis en la cultura. Sí hay una parte donde se cree o se piensa que porque hay obras tanto plásticas como pinturas que son muy caras, ¿no? O hay obras de teatro que obviamente el boleto te sale carísimo, pero no todo el arte es así, no toda la cultura es así. La gran mayoría de los de la cultura vamos al día y a veces ni siquiera dices, estoy viviendo con lo que me van a pagar en 3 meses, pero bueno, me la aviento porque quiero. Pero sí es un tema muy álgido. Aquí nos están diciendo que hay que intentar, no encontramos las mismas carencias, ¿no? Después de la pandemia no hubo este cambio, ¿no? Y creo que ayer en las mesas de ayer se manejó esta parte, ¿no? De que todos creíamos que después de la pandemia íbamos a cambiar a lo mejor la mentalidad como humanidad y creo que no sucedió, creo que nos volvimos peores y creo que nos volvimos, retrocedimos, porque entonces ya no me interesa, soy yo primero y todos los demás después. Y a final de cuentas, a mí en lo personal sí se me hace una preocupación de que el teatro no esté teniendo esta visibilidad que se necesita. Hay espacios que perdieron espacios, Forest Shakespeare fue uno de ellos, perdió, creo que ya está recuperándose, pero Forest Shakespeare sí perdió. ¿Cuántos de los teatros realmente pues no van a lograr subsistir si no empezamos a brindar este apoyo? Y claramente, sí, el gobierno tiene obligación, bien lo decimos nosotros, pero creo que también socialmente hay una obligación, ¿no? O sea, dejemos de ver al arte y al teatro, decir, ah, estás en el teatro, eres rico o ganas bien, o no, no es un hobby, es una profesión, hay un trabajo intelectual detrás. O sea, sí lo vuelvo a repetir, sí, el comentario de Marta de Baile, pero sí hay un trabajo intelectual detrás de todo esto. Claro que hay información, bien lo dijo Alejandra, bien lo dijo Pepe, bien lo dice Daryl, ¿no? O sea, tenemos números, tenemos bases, tenemos el por qué decirles, y también es un llamado a que a veces creo que esta parte del Congreso, ¿no? Sí está increíble que hagan estos tipos de leyes de estímulos, pero hagan un llamado y hagan grupos con gente que trabaje en la cultura para que ellos les digan para dónde hacer. O sea, no somos especialistas en derecho, pero sí conocemos desde adentro la problemática y podría ser una solución. Nos quedan alrededor de 15 minutos. Quieren ir cerrando. También sí lo voy a decir. Quieren dar sus redes sociales, quieren dar los proyectos que traen ustedes, porque es una parte súper importante para que también empecemos a arrancar. Quien guste se puede tomar la voz. Bueno, pues sí, solo me gustaría, para concluir un poco, pues lo que pienso, que coincido mucho con Alejandra y con Dari. Estamos acostumbrados como país a pensar que uno va con las instituciones, con el gobierno a pedirles, ¿no? Cuando en realidad uno, pues en realidad tiene que ir a exigirles. Y creemos que las instituciones y los gobiernos tendrían que generar los programas y generar las cosas por hacer, como realmente sigue sucediendo, pero en realidad nosotros tendríamos que irles a mostrar cuáles son las necesidades de cada gremio, ¿no? Y a solicitar qué es lo que necesita cada sector. Entonces, tenemos que invertir un poco esa relación. Y por otro lado, la interdisciplina, la interacción entre las artes y la academia, pues me parece que está fracturada, ¿no? El teatro produce conocimiento, conocimiento que podría tener un gran diálogo y una gran resonancia con distintas áreas de la academia, y a su vez, pues se sabe que hay una fractura entre la academia y el gobierno, porque pues el gobierno no quiere escuchar que alguien le diga qué sería lo más conducente, no quiere escuchar conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que hay que también rehacer esas ligas entre
pues la academia, las artes, la política, ya. Sí, pues a final de cuentas estas ligas y tenemos comentarios en el chat en el que damos, creo que hay una pequeña discusión porque nos preguntan que si es necesario que la sociedad entienda, Ernesto Jaime, y luego nos ponen, es necesario que la sociedad entienda, pues es que chavos necesitan darse cuenta que por X procedes han cedido el mercado, recuperarlo es más difícil. Ay, no Ernesto Contreras nos pone eso. Señor Ernesto, le ponen que es muy difícil el acceso, ¿no? Entonces dicen que como burócratas, ¿con qué ojos vas al teatro? Sí, claro, nosotros no estamos negando a final de cuentas que no sea, pero el teatro es más caro, ya lo habíamos dicho al inicio de la ponencia, que esto es más caro porque hay muchísimas personas detrás. O sea, hay muchas familias que sostienen el teatro. No nada más son los 3, 4, 5 actores, no hay muchísima gente detrás. Puede ser más caro, pero también se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a decir. Creo que también como sociedad tenemos un papel, ¿no? Buscar pues las diferentes promociones, los días del teatro para que podamos acudir, ¿no? O sea, tampoco podemos pensar que, pues sí, sí es caro, pero también tenemos que pagar nómina, tienen que comerlos cada uno de los creadores, pero a final de cuentas, pues yo sí, continúo en la situación, hago el llamado a que legisladores, el Instituto de Jurídicas, que tiene N cantidad de especialistas en constitucional, en fiscal, en derechos de autor, nos pudieran orientar también a los creadores para qué línea nos podemos ir. O sea, porque creo que falta esa multidisciplinariedad para poder llegar a converger y cambiar esta parte, ¿no? Ale, creo que quieres decir algo. No, yo creo que también ya para ir cerrando todo esto. No, yo creo que si es un trabajo en conjunto, no es que tengan que cambiar de opinión y del día de mañana estar de acuerdo con nosotros. Creo que justo la sociedad, estos espacios son para que la sociedad nos escuche, también nos conozca y sepa un poco de lo que estamos hablando y todo lo que hay detrás, pero en ningún momento tratamos de ser aleccionadores, ni mucho menos. Esto es un espacio justo para eso y está bien, ¿no? Está bien no estar de acuerdo. Está bien también escucharnos y está bien construir a partir de estas opiniones. Entonces, yo creo que el quehacer y todo lo que nos queda por trabajar va a seguir siendo un proceso largo. La pandemia sigue pegando y va a seguir pegando en todo el ámbito cultural. Va a seguir habiendo cambios y va a seguir habiendo personas que probablemente no van a poder seguirse dedicando a esto. Eso es un hecho también. Y sin embargo, los que quedemos y los que estamos y los que seguiremos trabajando para que estas líneas de comunicación se construyan, porque esta parte no puede ser una parte egoísta. Nosotros, como lo he repetido un poco, no trabajamos solos y no trabajamos para nosotros, trabajamos para la sociedad y trabajamos para que haya esa comunicación con la sociedad. Y de un espacio, toda la cultura no nada más es medible, sino que es parte del tejido social, es lo que nos da identidad, es lo que crea quienes somos como sociedad. Y ahí es donde la cultura es importantísima, sea la que sea, no nada más el teatro, cualquiera de las partes que la componen. Entonces, esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Estas son nuestras opiniones desde nuestro quehacer y desde nuestro trabajo, pero este es un trabajo que no hacemos solo y que no podemos hacer solos y que al final del día tendremos que hacer juntos para que esto pueda seguir funcionando. Espero que después haya otros espacios. Digo, nosotros tres nos conocemos, seguramente seguiremos convergiendo en espacios, seguiremos trabajando juntos y esperamos que al final del día ustedes puedan seguir nuestros trabajos y podríamos... podríamos seguir trabajando en pos de que ustedes vean al final del día el trabajo, porque todo lo que hacemos es para que ustedes se la pasen bien una hora de su vida. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos diciendo aquí, se refleja en una hora de su vida, para que ustedes lleguen, vean y al final del día salgan y digan, me gustó o no me gustó. No necesitan ser expertos en nada, ¿eh? Necesitan decir me la pasa bien o no me la pasé bien y aún así eso también es parte de lo que buscamos, que ustedes al final sientan algo, lo que sea, que les guste, que no les guste, eso está bien, eso es parte de lo que queremos hacer. Entonces,
pues espero que al final el día que nos encuentren y que vean nuestro trabajo, digan, valió la pena los 2 años que estos, ¿no? Se mataron para llegar aquí. Ojalá sea así. Ahorita preguntaban por ahí acerca de las redes sociales. A mí me encuentran muy fácilmente. Yo trabajo, como les decía, para el Teatro La Capilla. Ahí me pueden encontrar. Ahí están las redes sociales del teatro. Aparte de las redes sociales de la productora con la que soy socia, que es CP Producciones, y que la página que tenemos es Mucho Teatro, se la encuentran en Facebook. Y si no, me encuentran en cualquiera de las redes sociales de Teatro La Capilla y de Compañía de los Endebles. Ahí vivo. Entonces, cualquier cosa ahí me pueden buscar. Y pues nada, muchas gracias. Gracias, Ale. Daril, lo que nos quieras decir, redes sociales y comenzar a cerrar pues esta mesa. Pues sí, la verdad, será un gusto que a toda la audiencia pueda acercarse a las artes escénicas, a la cultura en general. Y también las puertas están siempre abiertas acá en el Centro Cultural El Hormiguero para recibirlos en todas las acciones que tenemos, ¿no? Creo que nuestra intención siempre es que la cultura sea de fácil acceso para la comunidad en general. Eso lo tenemos muy claro en nuestras 5 líneas de acción, que les invito a todos las puedan revisar en nuestra página de internet. Estamos como El Hormiguero, Centro Cultural El Hormiguero, y ahí van a poder encontrar el Rally por los Derechos Culturales, compañía de teatro comunitario, cosas que hablan muy específico de necesidades claras para la población. Y encantados, ¿no? La verdad, yo con este diálogo, con este ejercicio de reflexión, porque en el ejercicio del pensar está la acción del crear, ¿no? Entonces creo que al contrario, me encanta también ver a Ale acá de nuevo. A Pepe no tenía el gusto de poder dialogar en conjunto en mesa, pero pues siempre se aprende y siempre se crea. Y es para mí un placer, de verdad. Y lo mismo que dije hace ratito en mi participación anterior, es invitar a la comunidad, a la gente que si ahorita tiene alguna duda, tiene alguna cosa, pues generar estos grupos, estos lazos, estas redes de creación, de reflexión, de lucha, de seguimiento, ¿no? Para las necesidades que tengan. Entiendo que aquí hay desde público en general, como artistas, como productores, como abogados, como licenciados, como otras carreras, que digo, entonces sumemos el conocimiento de todos y qué podemos hacer con ello. Para eso creo que un logro lo ha hecho bastante bien la ANTI, y a la gente que no conoce la ANTI también los invito a que la conozcan, esta red nacional de teatros independientes. Es el espacio donde trabajamos juntos, es lo que les decía, que es la Asociación Nacional de Teatros Independientes, donde estamos casi 40 espacios. El día de hoy creo que somos como 37, 40 espacios los que pertenecemos, que vienen desde Mérida hasta La Paz, Baja California, Tijuana. Somos muchísimos espacios de toda la República, y justo estos espacios que hemos generado nosotros de diálogo y el Antifestival sirvió para vernos, trabajar juntos, colaborar juntos y platicar de las diferentes formas en las que nosotros mantenemos vivos nuestros espacios desde momentos y geografías completamente diferentes. Y es un espacio valiosísimo. Efectivamente tienes razón, David, búsquenlo en sus redes sociales, lo encuentran en Facebook e Instagram como ANTI, Asociación Nacional de Teatros Independientes. Pues muchísimas gracias. Creo que comenzamos a dar el cierre de esta mesa, la tercera de la coordinación de arte. De verdad me voy feliz y contenta. 3 días llevamos. Y yo creo que esta mesa ha sido la que más dio de qué hablar, a lo mejor por esta parte de que Marta de Baile, bueno, ni modo, así tenemos esta onda de los teatreros. Para mí ha sido un placer, de verdad estoy agradecida con mis ponentes. Alejandra, un placer, de verdad espero ver muy pronto producciones tuyas, seguirnos encontrando en este camino llamado vida o llamado teatro, como lo veamos. Pepe, un placer volverte a ver. Gratos recuerdos, me da muchísimo gusto ver del chavo de la carrera que eras, verte ahora tan grande, con tanto éxito. Espero seguir viendo tus éxitos. Y Daril creo que tuvo problemas de conexión, estoy muy agradecida con Daril.
Centro del Hormiguero, Centro Cultural del Hormiguero, y por favor apoyemos al teatro, vayamos al teatro, inscríbanse en gente de teatro, busquen todo, y de verdad no echen en saco roto que las escuelas teatrales tienen temporadas, y de ahí salen los grandes talentos, porque de ahí salió Pepe, de ahí salió Alejandra, de ahí salió Daril, todos ustedes pudieron salir de estos espacios y pueden ver los nuevos talentos y la próxima generación, ¿no? De gente de teatro. Y pues esperando que les haya gustado muchísimo esta mesa, como coordinadora del área de artes, doy por terminada esta mesa de malabares en el teatro, agradeciendo la participación de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, María de la Luz Medina Mesa, que nos está dando un apoyo como abogada. Sí, claro, eso es lo que debemos de hacer, que nos dé darnos apoyo entre todos. Y sin más, les cedo agradeciendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradeciendo a Fernando, que es el encargado de hacer que esta transmisión esté, que hayamos podido hablar, que hayamos podido estar aquí, al departamento de la maestra Alejandra Caballero, muchísimas gracias. Y los dejo con la siguiente mesa de las 12 del día, que todavía creo que van a tener 8 minutitos para echarse un café. Casos difíciles y dilemáticos en el derecho, y les cedo los micrófonos a la coordinadora también de este quinto Congreso FIARDE, Montserrat, la maestra Montserrat García Robles. Montserrat, buenos días, te cedo los micrófonos de esta transmisión. Gracias, Coordinación de Arte, cierra hoy su día. Hola, buenos días, muchísimas gracias, Nat, muchísimas gracias a tu mesa. Felicitarles, que estuvieron magníficos, muy buenos temas los que trataron, y muy bien hecho el abordaje y las perspectivas que nos dieron.